Bien amigos, seguimos en Redes y Poder. Gracias por acompañarnos todas las noches. Hoy día Mariela Balbi, la periodista, escribió un artículo muy interesante en la columna de opinión en Perú 21. Y tiene que ver sobre Martín Belaúnde del Ocio. Yo le leo un par de párrafos chiquitos y vamos a comentarlos, por supuesto, con nuestro invitado, el jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. Ella dice lo siguiente, ¿no? Dice, no sabemos qué lazo une o unirá al gobierno actual con el de Ollanta Humala. Solo una filiación puede explicar el tenebroso caso del procesado Martín Belaúnde del Ocio, pieza clave del humalismo en las campañas electorales del 2006 y 2011, conocedor de los íntimos vínculos económicos de la expareja presidencial y, según se dice, propietario de un periódico. Después señala, aparentemente la ministra de Justicia está atada de manos, pero ha garantizado que cada director de penal pasará por el polígrafo y que gracias a los decretos de urgencia la corrupción en el Estado acabará. Se pasa por alto que en Piedras Gordas 2 hay un sanatorio para cirugías menores de donde Belaúnde del Ocio podría hacer su rehabilitación, dice. La clínica Miraflorina que hospeda al amigo de la expareja presidencial es, según un galeno, rara, no hay casi pacientes, dice. ¿Quién la paga? Normalmente se manda al reo a hospitales públicos porque el INPE, aquel que dice que pronto será impoluto, no tiene un Cristo en sus arcas. Pregunta, y ahí termino lo que señalo de la periodista Mariela Balbi, Belaúnde del Ocio tiene seguridad y ¿quién se la paga? ¿El Estado? Tampoco se informa si existen partes policiales diarios, como ocurre con los presos que salen fuera de un penal, ni qué visitas recibe. Menos conocemos si el Consejo Técnico Penitenciario ha autorizado su estancia en una cárcel dorada y por cuánto tiempo. Si el condenado fuera, interesante esta parte, si el condenado fuera Fujimori o Caracol, estuvieran 9 meses fuera de cana, la reacción sería virulenta. La lenidad con Martín Belaúnde del Ocio es una vergüenza y un escándalo para la democracia. ¿Y los procuradores? Pregunta Mariela Balbi con mucha pertinencia. Estamos con el señor Carlos Vázquez, jefe del INPE, y le trasladamos la reflexión de la señora Mariela Balbi. Buenas noches, gracias por acompañarlos, Carlos. A ti, Alfonso. El INPE, un interno del INPE, sale por temas médicos en 2 circunstancias. Una, porque el tópico no tiene, solamente reviste, es un nivel 1, que solamente tiene emergencias básicas, y por lo tanto tiene que egresar por un tema distinto. Lo ordena, ¿quién? Un médico dentro del establecimiento penitenciario. La norma, el Código de Ejecución Penal establece y su reglamento de que el interno puede elegir o ir, si es que no tiene los recursos, va a un establecimiento público, y si lo puede pagar él, va a un establecimiento privado. Este interno está, efectivamente, lo curioso de todo el caso es que está por más ya de 7 u 8 meses en una clínica privada y costeando su tratamiento. Él es el que costea, el Estado no paga ni un centavo en ese caso, porque ¿Cualquier persona que tiene, digamos, dinero puede costear su tratamiento afuera? El Código de Ejecución así lo permite, ¿no es cierto? Por tanto, trasladado y dispuesto por un médico del establecimiento penitenciario en una clínica particular, lo que sucede es de que en una y otra vez las juntas médicas han establecido su permanencia y específicamente el médico de turno de cabecera de esa clínica privada. Hoy día esa situación está judicializada. ¿Por qué? Porque se ha pedido una auditoría médica al Poder Judicial. ¿Quién la ha pedido? El INPE, en más de una oportunidad reiteradamente, la última reiteración ha sido el año pasado a finales de año, ¿no es cierto? O sea, ustedes le piden al Poder Judicial poder auditar la condición médica del señor Belaúnde del Ocio. La auditoría médica del médico y los médicos que dicen que tiene que quedarse aún. Porque si solamente, y esperamos rápidamente que el Poder Judicial resuelva esto de acá. O sea, es una auditoría a los médicos. Así es. Yeah. Si el Poder Judicial, con su auditoría médica judicial, determina su ingreso inmediato, nosotros hacemos caso a la resolución judicial inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Y eso me dices tú que tiene varios meses? Sí, bueno, la última fue programada el año pasado, finales de año, y se suspendió,
¿no es cierto? Y esperamos una reprogramación y hasta la fecha no hay una reprogramación por parte del Poder Judicial de esta auditoría médica. Debe hacerse inmediatamente. Quien habla pidió una cita con el presidente del Poder Judicial. Estamos reunidos el día lunes, entre otros temas, y especialmente también sobre estos casos de por qué las auditorías médicas, no solamente es un caso. Tenemos como el caso Martín Belaúnde del Ocio, 79 internos a nivel nacional que se encuentran ¿fuera? En hospitales, llevando tratamientos por diferentes temas, tuberculosis, TBC, en temas de cáncer y otros. Te hago una pregunta, Carlos. ¿Tú cuánto tiempo tienes como jefe del INPE? 4 meses, estoy a punto de cumplir 4 meses. Pero tú eres una persona con una amplia experiencia penitenciaria. Nos contabas antes en la pre-entrevista que tú tienes algunos años en el sector. Así es, el sector y conoces justicia, perfectamente, digamos, el tema, y a ti no te van a sorprender, o sea, no estás aprendiendo aquí a hacer gestión pública. Y este detenido, este procesado del señor Martín Belaúnde del Ocio, es especial. ¿Tú lo has ido a visitar? No. ¿No corresponde que no corresponde. el jefe del INPE haga una visita inopinada a de repente ciertos, no sé, locales o justamente donde hay personas que están llevando algún tipo de tratamiento para ver su condición? No, ¿Tienes la libertad, la facultad, o no te lo asiste el reglamento del No, INPE? le corresponde al director del establecimiento penitenciario del cual él egresa. ¿No es cierto? Él es un interno del director que tiene a cargo el establecimiento de Ancón 1. ¿Ha ido a verlo? Entiendo, yo sí, claro, más de una vez. Es más, cada 15 días se hace una junta médica multisectorial para ver los avances, y eso sí se me informa a mí, para ver cuáles son los avances médicos o el estado de salud que multisectorialmente determinan los médicos, ¿no es cierto? Pero quien tiene la facultad de ir, además una cosa interesante, Alfonso, no solamente eso, sino que algo que sí nos llamó la atención, que no se había dispuesto en la gestión pasada y hemos dispuesto nosotros, es lo siguiente. Él sigue siendo un interno, ¿no es cierto? Él sigue siendo un interno que ha salido por temas médicos. Y nos extrañaba que solamente había custodia policial, y la pregunta decíamos, claro, el policía lo único que hace es una custodia a nivel policial, que no se fugue de ese lugar. Pero él sigue siendo un interno y él tiene que seguir con el régimen, ¿no es cierto?, de visitas que tiene cualquier interno dentro de un establecimiento penitenciario. ¿No era así? No era así. Y eso lo hemos dispuesto con la nueva gestión. ¿Y cómo era antes de esta, digamos...? Solamente estaban 2 efectivos policiales, ¿no es cierto?, que custodiaban. ¿Y su régimen de visita era libre? Entraba cualquier persona a la clínica a visitarlo como cuando quisiera, hasta la hora que quisiera. Y no le corresponde al policía hacer un régimen penitenciario, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, eso sí se dispuso. Hoy día hay personal penitenciario que controla el ingreso de visitas, ¿no? Les guste o no les guste, él sigue cumpliendo un régimen. Lo que esperamos es la auditoría médica judicial que determine de una vez definitivamente o su permanencia o su ingreso mediante una resolución judicial. ¿Cómo se encuentra el sector de los penales en el país? Es una de las, digamos, falencias más grandes que tiene la sociedad peruana, ¿no? Lo que pasa en las cárceles hoy día pasa siempre, ha pasado siempre. Esto no es una sorpresa. Todo lo malo que se tiene de falta de recursos es de tiempos inmemoriales. Esto no ha sufrido, hay una suerte de una absoluta dejadez hacia lo que es la rehabilitación y el trabajo con los internos en un penal. Eso es una lástima, en realidad. Se ha hecho seguramente esfuerzos en varias administraciones, pero yo te comenzaría por preguntar, ¿cuántos presos tenemos en el Perú hoy día y en cuántas cárceles? El Perú tiene 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que tienen una capacidad solamente para 35.000 internos, es decir, hay 35.000 camas, por decirlo de alguna manera, pero tenemos 82.000 al día de hoy. Es decir, que existen alrededor de 46.000 personas o 47.000 personas que duermen, donde lo vemos siempre con los videos, ¿no es cierto? En los pisos, en los pasaditos, en las escaleras, uno al lado del otro, encima, por otros lados inimaginables dentro de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Esa es la realidad, digamos, de una estadística común. Pero hay un problema también, Alfonso, muy importante acá. En los últimos años hemos pasado, voy a poner un ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana hace 5 años era una discusión en el Perú institucional y sectorial. Se decía que seguridad ciudadana era un problema policial, de más policías en las calles y más leyes drásticas. 5 años después, hoy día, la comunidad está convencida que seguridad ciudadana es consumo problemático de drogas, deserción escolar, bullying, pandillaje, violencia de género, ¿no es cierto?, corrupción,
otros fenómenos y ha pasado desde un concepto sectorial a un concepto multisectorial. El sistema penitenciario debe pasar por lo mismo. En los últimos, como tú bien lo dices, no solamente la crisis que se vive, sino que en los últimos 20, 30 años ha tenido una visión institucional. Los penales es un problema del INPE y del Ministerio de Justicia y se acabó. Pero es un problema multisectorial y te voy a decir por qué es un tema multisectorial. Entremos a temas de salud dentro de los penales. De 82.000 internos que tenemos al día de hoy, 10.000 tienen enfermedades broncopulmonares, 3.000 tienen TBC. Más de 518 internos tienen problemas de salud mental. Están pululando en los penales sin saber qué hacen ahí, ¿no es cierto? Tenemos 360 que tienen, por ejemplo, cáncer. Más de 400 tienen VIH detectados. ¿Cuántos más hay adentro? A esto se suma que en los 69 establecimientos penitenciarios, y ahí respondiendo un poco a la visión de Mariela Balbi, de los 69 establecimientos penitenciarios, solo en 20 de ellos tenemos tópicos certificados por el Ministerio de Salud, de nivel 1, lo más básico de lo básico. Es decir, es un cuartito de 4x4, un conjunto de pastillas en un costado, y ahí no le vamos a dar ni tratamiento, ni cirugía, ni atender un paro cardíaco. Conclusión, se mueren 144 internos anualmente en el INPE, en las cárceles, ¿no es cierto?, a consecuencia de enfermedades, no de reyertas, de motines y tríos, muertes por temas médicos. Es un tema de salud pública, no es un tema de responsabilidad del INPE. Si se ve institucionalmente, entonces el INPE tiene que contratar médicos, comprar las pastillas, ¿no es cierto?, ver clínicas dentro de los hospitales, cuando podíamos verlo multisectorialmente con trabajo con Ministerio de Salud y con Sistema Nacional de Salud. De estos 81.000 internos, ¿qué porcentaje ya están sentenciados y qué porcentaje sigue estando en proceso? Yo recuerdo que la primera vez que entré a mirar un penal fue con mi padre, que era periodista, en un programa que se llamaba Frente a Frente en Canal 4, e ingresamos, había un general Beteta que abrió la puerta, creo que fue en el año 80, y en esa época era 70-30, o sea, 70% era la cantidad de personas que eran procesadas y solamente sentenciadas era el 30%. Eso es en el año 80, estamos en el 2016. ¿Cómo es ahora la realidad numérica? Hoy el 53% se encuentra condenado y hay un 47% que se encuentra en situación de procesado de espera de condena definitiva. ¿Es cierto? Es, digamos, una mitad-mitad en el sistema. Mucho tiene que ver con la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal que rige en 28 de 33 distritos judiciales a nivel nacional. El código es mucho más rápido, responde más rápido, sentencia más rápido, caso de fragancia, etcétera, ¿no es cierto? Y por tanto cambia la situación jurídica. En el caso de Lima, aún el Código Procesal Penal no se encuentra vigente en su totalidad y Lima, que tiene 6 distritos judiciales, tiene la mayor carga del Perú, ¿no? Dos temas importantes que yo quiero tocar de todas maneras, gracias nuevamente por venir. Uno tiene que ver con la modernización, con la privatización, si fuera posible. Pero antes de ese tema quisiera preguntarle por el asunto de los bloqueadores de celulares. Esto es, no sé si la palabra realidad o mito, pero el hecho es de que se sabía por los medios que desde los penales se organizaban secuestros, extorsiones, o se sigue haciendo. Y para eso se iban a implementar, y durante gobiernos enteros no se pudo implementar los bloqueadores porque nadie sabe bien cuál era la razón. ¿Cuál es la situación actual de los bloqueadores? ¿Cuántos de esos tantos penales que has señalado tú, Carlos, están ya con bloqueadores y son importantes? En el 2014 el Estado suscribe una asociación público-privada. Es un prestador peruano-colombiano que brinda un contrato, una prestación de servicios que consiste en bloquear. La obligación era bloquear 33 de los 69 penales, entrar en 33 que tienen más del 90% de la población penitenciaria, esos 33 nada más, bloquear al 100% las llamadas y por tanto él colocaba los teléfonos públicos para él cobrar al interno las llamadas. Y por tanto era una APP autosostenible incluso, es una APP autosostenible. Lo que pasa es de que 2 años después, el prestador solamente está en 10 de los 33 que debería haber implementado. Y de los 10 solamente tiene certificación en 2, de que en 2 de ellos, de los 10 donde se encuentra, está bloqueado al 100%. ¿Qué pasa con los otros 8? Hoy día tú entras a Ancón 1, a Ancón 2, a Lurigancho, a Castro Castro,
con un teléfono telefónica o Claro, no puedes hacer ninguna llamada, está bloqueado. Pero hay otras líneas que han ingresado en el mercado, otras empresas... 2 o 3 operadores más pequeños. Así es, que sí han comenzado a verificarse de que aún hay flancos en alguna parte de los penales donde ingresan ciertos tipos de llamadas. Entonces, digamos, el sistema hoy día están encendidos en 10 penales, en otros 8. 2 pero están operando al 100%. Al 100%. ¿Cuáles son los 2? Guaral y Chincha, ¿no es cierto? Y hay ¿Qué población tienes ahí? Bueno, ahí no pasan de 4.000 internos. En total. En total. Ya. Y los otros 8 está a un porcentaje de 95%. Es decir, si te salían 100 llamadas, hoy día salen 5 y es más factible. Pero, ¿cuál es la decisión que ha tomado el sector desde que ha ingresado con la ministra de Justicia? Entablar una mesa de trabajo, ¿no es cierto? Porque el que ejecuta el contrato es el Ministerio de Justicia, así lo establece la legislación cuando se trata de una asociación público-privada. Una mesa de trabajo para sentar con el prestador y poner una gama de actividades y decirle, bueno, tus responsabilidades son estas, ¿cuáles son tus limitaciones para solucionarlas de una vez? Queremos bloquear, pero tenemos que hacer cumplir un contrato y si eso significa penalidades, obligaciones, hay que cumplirlas por parte del Estado porque somos responsables como funcionarios. Bien, entonces, ¿cómo se moderniza los penales en el país? ¿Por qué no se pueden privatizar? Algo de eso había estado hablando el anterior ministro del Interior en la época del presidente Ollanta Humala. Se dijo mucho, el doctor Pérez Guadalupe, era un experto en temas penitenciarios. No se logró concretar, entiendo, y la pregunta salta para ti. Entonces, tú estás ahora al mando de esta institución. ¿Cómo es que se visualiza la posibilidad de que la empresa privada pueda trabajar asignando un monto por interno y se le dé ropa, se le dé alimentación? Yo no sé si esto es un sueño pedir eso, pero yo creo que una persona que delinque y está en una prisión no es una persona que debe ser menospreciada al punto de que no tenga dignidad, ¿no? Porque si no, estamos haciendo las cosas mal también en el país, ¿no es cierto? Ellos también tienen derechos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se puede conseguir de lograr que haya quizá la inversión privada, ya que el Estado es más complejo que lo pueda realizar? ¿Cómo ves esa posibilidad? Yo veo una posibilidad de participación privada muy interesante bajo una metodología distinta. Ajá. Una cosa es privatización y otra cosa es distintas asociaciones público-privadas. Asociaciones público-privadas, perfecto. Hablemos de eso. Y permíteme aclarar, porque también a los funcionarios del INPE, al personal le preocupa cuando hablamos de privatización. No, está bien, que no piensan se preocupen. que ¿no es cierto? No es privatización. APPs, vamos. Asociaciones público-privadas. Ya. Y yo sí creo que, y es más, existe un decreto legislativo 1229 que permite las asociaciones público-privadas dentro de los penales. Es más, el tema de bloqueadores es una asociación público-privada. ¿Es factible? Sí. Totalmente. Es más, nosotros estamos lanzando el penal de Arequipa y estamos evaluando también 2 megapenales a través de Proinversión. ¿Se van a hacer cuántos penales en este gobierno, según lo que tú sabes? Permíteme. Necesitamos generar infraestructura penitenciaria, ¿no es cierto? En los últimos 5 años se han establecido casi 1.200 unidades de albergue por año, pero año tras año se ingresan 8.000 nuevos internos que se van quedando. Es rápidamente rebasada la producción. 8.000 nuevos internos que se van quedando, no que ingresan, que se van quedando definitivamente en el sistema. Crecemos a 10% anual. Tu neto son 8.000, salen, quedan 8.000. Quedan 8.000. Nuevos. Nuevos, ¿no es cierto? O sea, tienes 81, en un año va a haber 90 este casi. Año, voy a cerrar aproximadamente con 90.000. El 17. El 17. Si es que... Y al término del gobierno de Pedro Pablo van a haber... Se esperan 117.000. Si es que no sacamos consideramos nosotros, este paquete legislativo, que hemos sacado 8 decretos legislativos, que tienen 8 decretos legislativos que impulsan 2 metodologías. ¿Tiene que haber gente que se quede en los penales? Sí, definitivamente. Y te voy a explicar, quizás este cuadro resuma concretamente cuál es la población penitenciaria actual. No sé si se puede ponchar. Dámelo a mí, para que yo que lo ponchen acá. De repente lo pueden ponchar en esta cámara. Sorry por el movimiento de cámaras, pero no hay otra manera de ayudar. O quizás lo explico de manera mucho más didáctica. Ya. Imagina, tenemos 81.000 internos, que es una pirámide. Ajá. En la cúspide tenemos 4.000 internos asociados a crimen organizado. Ajá. ¿Ellos deben quedarse? Sí, definitivamente, ¿no es cierto? Son los que ponen eso sobre la comunidad. Bajo ellos hay 12.000 internos que han cometido los delitos más graves: violación sexual de menor edad, terrorismo, secuestro agravado. ¿Para ellos son las cárceles? Sí, definitivamente.
perfectamente. Perfecto. Hay otros 27.000 que tienen penas mayores a 10 años. Los delitos patrimoniales más, El digamos, más fuertes. 33.7%. Así es. Ya Para está. ellos las cárceles sí. Pero luego hay 46% de la población tienen penas menores a 10 años. Y de ese 46% que son aproximadamente 37.000, el 73% de ellos son primarios. ¿Qué significa? Son muchachos de 18 a 25 años que han cometido delitos menores, ¿no es cierto? Con penas menores. Tenemos 5.400 internos que tienen penas entre 1 y 4 años. Ya. Que lo estás mezclando con gente que ranqueada. Es decir, si seguimos manteniendo en las cárceles la misma población, con ese incremento y no hacemos nada, el resultado es que de acá a 5 años vamos a cerrar con 120.000 internos. Los decretos legislativos apuntan a dos grandes grupos. 4 de ellos a aquellos que se van a quedar y que deben quedarse, que son los delitos más graves, y consideramos nosotros que, por ejemplo, son alrededor, las cárceles deberían estar preparadas para recibir a unos 55.000 internos. Y lo otro es que los otros 30.000 no es que deban salir, sino que podemos trabajar con ellos otras alternativas, evaluarlas al menos, como por ejemplo, conversión de penas para aquellos que tienen penas menores a 4 años, grilletes electrónicos para aquellos que tienen penas menores a 8 años y sean primarios, no reincidentes, no delitos violentos, que tengan 2 evaluaciones favorables dentro del Sistema Nacional Penitenciario. ¿Cómo habla el grillete? Ya comenzamos con los términos de referencia con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a hacer una prestación con un privado. Y hoy día cerramos con la ministra, teníamos una reunión de que en quincena de abril estamos colocando el primer grillete en un piloto con 100, digamos, un piloto de 100 grilletes electrónicos. Volviendo un poco, Alfonso, al tema de la infraestructura de acciones público-privadas. Mira, si seguimos creciendo en población penitenciaria, tengo que tener una política de infraestructura. Hemos establecido 3 grandes líneas de trabajo. Una son los megapenales. Vamos a construir 2 megapenales en Ica y Arequipa de 3.200 unidades cada una a través de la asociación público-privada. ¿Cómo trabaja la asociación público-privada en temas de penales? El privado puede entrar en la construcción, en el mantenimiento, ¿no es cierto?, en el mantenimiento de la construcción, en la implementación de la tecnología, paquetería, rayos X, arcos, concertinas, videocámaras y su mantenimiento, en algunos servicios que hoy en día ya los concesionamos, como el tema de alimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el Estado se quedaría con el tema de tratamiento y seguridad interna y externa de los penales, en un trabajo conjunto de asociación público-privada. Pero los penales que estamos lanzando para asociación público-privada y su construcción son no menos de 24 meses, es decir, que los van a entregar a comienzos o finales 18. del 2019. 19. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿y durante el 2017 y el 2018 qué hago? Si me van a... Tienes 8.000 por año. Así es. Ahí hemos establecido otra estrategia, que es la siguiente. No es que el Perú no tenga penales, tiene 69 penales. Y de los 69 penales tenemos 17 que tienen áreas libres. En esas áreas libres, cerca de 124 hectáreas sumados en estos 17 penales, hay de áreas libres. En estas áreas libres, lo que vamos a hacer es construir solo pabellones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si construyo solo pabellones, aprovecho la capacidad instalada de los servicios de agua, luz, desagüe, y solamente me conecto. Claro. Y vamos a construir este año 8.000 nuevas unidades de albergue solamente en ampliación de pabellones y con montos 10 veces menor de lo que sería construir un megapenal. Entonces, esto me va a permitir 2017 y comienzo de 2018 tener 8.000 nuevas unidades de albergue. El 2018 vamos a trabajar unas 6.000 unidades más y esperamos progresivamente que el 2019 lleguen los 2 megapenales. Entonces, ¿podemos hacer asociaciones público-privadas? Sí. El tema es está más, ahí como plan. Está. Otro tema también que creemos que es importante de las asociaciones público-privadas es la participación en el tema tecnológico de los penales a nivel nacional, como establece en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Darle al privado no solamente la compra o el servicio de los escáneres, de las paqueterías, no del personal, que quede claro, no del personal de seguridad, sino de la maquinaria y equipo. Porque hoy día tenemos, Alfonso, a nivel nacional, en temas de maquinaria y equipos, todo está obsoleto, porque el Estado lo adquiere, ¿no es cierto?, bajo una licitación, una compra, y no le da mantenimiento. Entonces no podemos seguir así con penales que no tienen controles biométricos, escáner, paquetería. Te pregunto una que me hace Carlos Aucaforo. Cualquiera visita a los presos en varios días de visita. Así los penales parecen club social de delincuentes. Bueno, esto solamente se refiere también al caso ocurrido con los gemelos, ¿no? Bueno, entró un gemelo, se cambió por su hermano, salió el hermano, salió el gemelo. Bueno, ya lo agarraron
al primero, pero es un hecho insólito, ¿no? Por lo menos. Mira, y hay unos videos, yo me apersoné a las 2 horas de producirse el hecho en Ancón 1, un penal de máxima seguridad. Claro, se supone. Que en los últimos 12 años de construido nunca se había fugado ninguna persona. Lo han cesado los jefes del penal ya. Sí. Los videos muestran lo siguiente. El primer hermano, el que es visita, que no es el condenado, ingresa, deja su DNI, ingresa con una ropa, con una vestimenta, cruza 6 controles de seguridad dentro del penal y va y visita al hermano. ¿No es cierto? Se quita la ropa, le entrega al otro. Eso no se ve en el video, pero está en la celda, ¿no es cierto? Se cierra, eso hay declaraciones del personal, de los propios internos, se cierran en la celda. Él sale y el hermano, el condenado, sale con su ropa, ¿correcto? Fraguan los sellos, el fiscal sí encuentra, el fiscal de turno, que yo le abro la puerta del penal para hacer la diligencia y quedar levantado el frago de los sellos. Él sale, el hermano condenado, el otro gemelo, y franquea, desde mi punto de vista, de manera negligente, ¿no es cierto?, con toda vulneración de los protocolos del personal, los 6 garitas de control, y sale como Pedro en su casa, recoge el DNI y se retira. Ese hecho, para nosotros, frente a una fuga, en los últimos 10 años, Alfonso, ha habido 253 fugas, en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Cuando sucede una fuga, el sistema de justicia penal tiene que responder eficientemente. Por ejemplo, el INPE. ¿Qué ha hecho el INPE respecto a esto acá? 1, procesos administrativos para los funcionarios que están en todas las garitas. 2, la salida definitiva del director de establecimiento penitenciario. Conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial hemos establecido en el día la requisitoria, el impedimento de salida para cualquier tipo de fuga fuera del país, y además el día debe sesionar la comisión de recompensa y ella tiene un precio a su cabeza para encontrarlo. Y esperábamos también, Alfonso, de que por parte del Ministerio Público, el ente persecutor, el día de ayer, se sustente la prisión preventiva. Y nos damos con la sorpresa que la fiscal, una adjunta, ¿no es cierto?, que no es el fiscal que fue a hacer la inspección dentro del penal, sino otra persona, sustente lejos de sustentar la prisión preventiva, la retire aduciendo de que todo ese hecho tipifica en un solo delito, que es favorecimiento a la fuga, que tiene una pena menor a 4 años. Pero si yo llevo esa tesis, obviamente voy a tener que retirar la prisión preventiva, porque para nosotros no solamente hay favorecimiento de fuga, sino a su vez hay otro delito, que es la suplantación de identidad, y por tanto es una falsedad genérica. Si la fiscal hubiese llevado una tesis de un concurso real de delitos, hubiese podido sustentar más de los 6 años de pena efectiva y tranquilamente hubiese podido una prisión preventiva. El mensaje a la comunidad es: no te preocupes, facilita la fuga de un interno, que te vas a ir a tu casa porque no va a haber un requerimiento de prisión preventiva en este caso, ¿no? Tremendo mensaje. Estamos mal. Yo creo que sí, ¿no? Si el sistema de justicia el fiscal penal tiene que ponerse las pilas, hay que decirle al fiscal de la Nación, ¿no? Yo creo que el fiscal de la Nación tiene pleno conocimiento de la crisis que vive el sistema penitenciario, y creo que en este caso el sistema de justicia penal tiene que responder eficientemente frente a un delito que se trata un hecho de fuga, ¿no? Muy bien, Carlos, muy amable. Gracias por acompañarnos. A ti. Amigos, es todo por hoy. Mañana nos vemos a las 8 en punto aquí en Redes y Poder. Viene el ministro Carlos Basombrío para conversar sobre la seguridad, la inseguridad y todos los problemas que usted quiera. Nos manda los correos y encantado los tweets para poder comentarlos. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches.